Dios me habló, Dios me dio sueños y me guió a estudiar el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel encontré las maravillosas profecías y desde allí Dios me guió a otros libros de la Biblia. Y el mensaje que me enseñó y que me mandó a enseñarlo a todo el mundo es que Cristo viene en el año 2031, que el mundo durará solamente 6.000 años. 6.000 años que terminan en el año 2031. Y una de las claves para entender este mensaje de que el mundo duraría 6.000 años es las profecías que encontramos en Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 14, que de los 144.000, Dios me enseñó el misterio de los 144.000 y también el 666 de Apocalipsis 13:18. Lo que dicen estas dos cifras numéricas es que al final de los 4.000 años Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros. 4.000 años desde la entrada del pecado, desde que Adán y Eva pecaron, y el 666 nos dice que al final de los 6.000 años entonces Cristo regresará a la tierra a buscar a todo aquel que haya creído en él, a todo aquel que esté preparado para ser salvo. Ahí ven, el 4 es 4.000 años, el 6.000 años. 6.000 años. Y lo vamos a explicar más detallado un poco más adelante, porque queremos presentar primero que eso se nos dice desde el primer capítulo de la Biblia. Desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, nos dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y nos dice también que creó las bestias y creó también la serpiente. Si ustedes van a Génesis 1:24, dice que Dios creó las bestias y también las serpientes en el día sexto. Esto fue literalmente, la creación fue de 6 días literales, pero cada uno de esos días simboliza 1.000 años, como nos dice el Salmo 90 y como nos dice también el apóstol Pedro, que para el Señor un día son como 1.000 años. Para el Señor un día son como 1.000 años y 1.000 años como un día. Entonces en el sexto día creó las bestias y creó también la serpiente. Esa es una profecía que nos dice que al final de los 6.000 años, que Satanás tendría solamente 6.000 años para engañar al hombre, a la raza humana. Solamente 6.000 años. Y también nos dice el versículo 31 de Génesis capítulo 1, nos dice, el versículo 27 nos dice que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Lo que nos dice eso es que el hombre, el ser humano, tendría desde que comenzó a pecar con Adán y Eva, el hombre tendría solamente 6.000 años para ser juzgado. Solamente 6.000 años para ser juzgado. Y entonces el versículo 31, que está profetizando el versículo también, que los 6.000 años terminan en el año 2031, entonces nos dice que ese fue el sexto día. Allí nos dice Génesis 1 que la bestia o serpiente, que nos dice la Apocalipsis que el dragón, la bestia que es Satanás y también el dragón y la serpiente, simbolizan a Satanás, tendría 6.000 años para tratar de engañar, de llevar al hombre a la perdición. Y que el hombre tendría solamente 6.000 años para decidirse por Cristo o por Satanás, decidirse por la salvación o por la perdición. 6.000 años de juicio. Recuerdan en el libro de Jueces capítulo 12 versículos 6 y 7, allí se nos habla de que cuando vinieron los de Efraín a enfrentar a Jefté y los de Galaad, ellos entonces le hacían una pregunta. Los de Jefté le preguntaban a los de Efraín que vinieron a atacarlos por una palabra. La palabra era Shibolet. Y ellos, como eran de otro lugar, no podían pronunciar la SH. En vez de decir Shibolet, decían Sibolet.
Entonces ahí se daban cuenta que eran de los de Efraín, y entonces los llevaban junto al Jordán, cerca del Jordán, y entonces allí los degollaban. Allí se nos profetiza un juicio, un periodo de juicio. ¿Y dónde está el tiempo en esa profecía de Jueces capítulo 12? El tiempo está en que los que degollaron allí fueron 42,000. 42,000. Ahí vemos el 4, mírenlo aquí, de los 144,000, y el 2,000, que 4 más 2 son 6. Lo que está diciendo eso es que el hombre sería juzgado por un periodo de tiempo de 6,000 años, pero lo divide en 4 y después 2. 4 y 2. ¿Por qué 4? Porque está señalando a Cristo. Cristo es el centro de este mensaje, y quiero enfatizar eso de ahora en adelante más, porque es maravillosa la cantidad de profecías que Dios me ha enseñado, que presentan a Cristo Jesús como el centro de este mensaje. Cristo es el centro. Él fue que dio estas profecías. Él fue que vino al final de los 4,000 años y volverá al final de los 6,000 años. Por lo tanto, Jesús es el centro de estas profecías. Jesús es el centro de estas profecías. Entonces, le hacían una pregunta a esas personas, y entonces, si no respondían correctamente, eran muertos. Y allí murieron 42,000. Jesucristo es el juez. Jesús es el juez. El Padre es el juez, pero dio todo el juicio al Hijo, dice la palabra. Entonces, murieron allí 42,000, simbolizando que hay un periodo de 6,000 años de juicio. Eso está en Jueces 12, 6 y 7. Y entonces, ahí mismo más adelante, el versículo 7 nos dice que Jefté juzgó a Israel por 6 años. Jefté juzgó por 6 años, dice allí. Entonces nos está confirmando que esos 42,000, ese 4 y ese 2, lo que simbolizan son los 6,000 años de juicio, de prueba que el hombre tendría. Y cuando dice allí que ellos eran llevados allí junto al Jordán, está señalando a Jesús, que fue bautizado en el río Jordán, y que fueron degollados. Nos dice que el ser humano que no se prepare, que no acepta a Jesucristo, al final de los 6,000 años, entonces será destruido, será muerto, porque el pecado no puede llegar al cielo. Entonces el misterio de los 144,000, decía, hemos dicho ya antes que las profecías tienen múltiples aplicaciones, generalmente múltiples aplicaciones, no solamente una. Entonces los 144,000, en primer lugar, lo que simbolizan es ese grupo de personas que esté aquí en la tierra, especialmente desde el año 2024, 2028 hasta el 2031, que vencerán al reinado de la bestia. Allí mismo lo dice el libro de Apocalipsis, que vencerán a la bestia y también a su imagen. Simboliza este grupo de personas alrededor del mundo. No es un número simbólico, no está señalando 144,000 específicamente, aunque eso no puedo asegurarlo. Como las profecías tienen múltiples aplicaciones, no puedo cerrar de que no haya un 144,000 también literal. No sé, eso no lo sé, pero sí es simbólico también, simbolizando a ese grupo de personas que va a vencer la bestia y su imagen. Pero además de eso, como ya les dije, lo que hace el 144,000 es que señala a Jesucristo. Señala que Cristo vendría al final de los 4,000 años. Ven el final, 144,000. Al final de los 4,000 años, Jesús vendría. Si vamos a Apocalipsis 14, allí se nos dice que presentando las cualidades de las personas de estos 144,000, allí se nos dice que son vírgenes. Y Jesús fue virgen, porque Jesús no se casó mientras estuvo aquí en la tierra. Siguen al Cordero, allí habla del Cordero. Allí está señalando Jesús
son primicias. Jesús fue primicia de los que durmieron, dice la palabra, y de los que resucitaron. Y son sin mancha. Jesús fue sin mancha. Entonces el 144.000 señala a Jesucristo. Pero también el 144.000 es una clave para entender un grupo de profecías. Miren, hermanos, las profecías que yo he entendido últimamente, ya desde hace tiempo le he estado diciendo que Dios me ha enseñado muchas, pero últimamente un grupo de profecías más emocionantes que he entendido. Pero ¿cómo se pueden entender estas profecías? Usando esta clave, el 144.000 y el 666. Lo voy a explicar con esta ilustración. En primer lugar, en la cantidad 144.000 se presenta los 7.000 años que se tomará Dios para exterminar el pecado en el universo. 7.000 años. Está de forma inversa. 4.000, ahí está 4.000 años. 40, ahí están los 40 jubileos, que son 2.000 años. Y el 100 simboliza 1.000. Le agregamos solamente un 0. Simboliza 1.000 años. Entonces, 4.000 años, 2.000 años son 6.000, más 1.000 años, 7.000 años. 144.000. Y de este lado, aquí tenemos la clave para entender un grupo de profecías, que hoy vamos a ver varias profecías que tenemos aquí, que se entienden con esta clave para entenderlas. Es que los 4.000 años que nos dicen que Jesús vendría al final de los 4.000 años, están simbolizados en un grupo de profecías del Antiguo Testamento con el número 4.000, aparece, 4.000 simboliza 4.000 años. Hay otra profecía que tiene el 40.000, que la vamos a ver hoy, simboliza 4.000 años. 4.000 años. El 400, también hay profecías que utilizan el 400 para simbolizar los 4.000 años. Hay profecías que utilizan el 40, también, que lo puse de primero, simbolizan los 4.000 años. Y hay profecías que tienen el 4. Y a veces hay que sumar también 1, como esta profecía, que hay que sumar 1 más 2, que son 4. Entonces, entendiendo esta clave, esas historias del Antiguo Testamento que usted quizá alguna vez se ha preguntado, pero ¿y por qué Dios permitió que esta historia estuviera aquí en la Biblia? Un grupo de esas historias raras que quizá usted no encuentra mucho que sacar de ahí, es porque son profecías que señalan que Jesús vendría al final de los 4.000 años y que regresará otra vez, entonces, al final de los 2.000 años. Al final de los 2.000 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ya vimos que los 144.000, además de señalar el grupo que estará vivo durante estos 7 años que comenzarán en el 2024, también señalan que Cristo vino y murió, el Cordero de Dios, murió al final del año 4.000. El 666 es el número de la bestia, es el número de su nombre también. Hoy vamos a hablar un poco de eso y después vamos a hablar qué simboliza eso, qué significa eso de que es el número de su nombre. Cuando yo presente otro tema señalando al anticristo, que ya lo hemos señalado otras veces, que hay un grupo de profecías en la Biblia que señala que el Papa Francisco es el anticristo. El Papa Francisco es Satanás que se encarnó como ser humano y es el anticristo. Entonces el 666 señala al Papa Francisco y señala el tiempo también que duraría. Pero primero vamos a presentar la clave. Igual que los 4.000 años que se representan con 4.000, 40, 4, también los 6.000 años en profecías diferentes de la Biblia se simbolizan con 600.000, simbolizan 6.000 años, 60.000, 6.000, 666. Hay muchas profecías que se pone el 6
otras ponen el 60, otras ponen el 600, otras ponen el 6000. Póngase a leer esas historias del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Jueces, que es otro de los libros que me estoy maravillando con él, de tantas profecías, al mismo nivel del libro de Esther, y profecías aún más dramáticas, más emocionantes, que señalan a Cristo. Cristo es el centro del libro de Jueces. Recuerde que la Biblia dice que Cristo es el juez. Cristo es el juez. Y Cristo es el ser supremo de esto. Entonces aquí está la clave. Apocalipsis 13, 18, que habla del 666. La clave para entender estas profecías. La clave para entender estas profecías. Entonces, hermanos, una de las señales, de lo que le pone el sello a este mensaje que estamos predicando, es que Cristo es el centro de este mensaje. Cristo es el centro de toda la Biblia. Y entonces, algo que le pone un sello de verdad a este mensaje es que Cristo es el centro de estas profecías, de la mayoría de estas profecías que hemos estado presentando. También vamos a mostrar aquí otro mensaje que tiene el 666, muy importante, que lo vamos a presentar aquí y lo vamos a repetir después porque hay que usarlo en otros mensajes. Bien, el 666 de Apocalipsis 13 y 18 también lo que simboliza es 60, 60, 60 más 60 más 60, que son 180, y ya lo hemos presentado. ¿Por qué decimos que se le agrega un 0 y entonces se forma 60? Porque ya hay un grupo de profecías que presentan los 180 años. Los 180 años que van desde el año 1844 hasta el año 2024. Recuerdan que el 666 es el número de la bestia. ¿Y por qué se dice que es de la bestia el número? Ya comenzamos a decir que ese fue el tiempo, el 6 representa los 6.000 años que Dios le dio a Satanás, el tiempo que le permite a Satanás para engañar al ser humano, a los que se pierden, porque después tendrá un poco tiempo para engañar otra vez, pero ya todos los que engañará estarán perdidos. Pero el tiempo que le dio para engañar al hombre, para tratar de llevarlo a la perdición, es 6.000 años. Entonces, el tiempo en que esa bestia, Satanás, esa bestia que sube del abismo, saldría para engañar, para su obra final, que saldría al mundo, está señalado aquí con el 666. El 60, 60, 60 nos dice el tiempo en que comienzan los 7 años. Los 7 años en que tendrá más poder, para actuar contra la iglesia de Cristo. Recuerden, la guerra de Satanás es contra Cristo, y como no puede hacerle nada a Cristo allá en el cielo, pero él se lo hace a su iglesia. Y en el 2024 comienzan los 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. Y allí entonces, más adelante, en el siguiente capítulo, menciona a Edom. Edom significa rojo. ¿Recuerdan Apocalipsis 12:3 que dice que habla de un dragón rojo? Edom simboliza al Papa Francisco, que es Lucifer. Al Papa Francisco, porque de 2024 le sumamos 4, que Edom se menciona 4 veces allí. Le sumamos 4 años de 2024, llegamos al año 2028, donde comienza la gran tribulación de 3 años y medio. Y Génesis 35:28 nos dice que Isaac, que lo vamos a mencionar eso en otra profecía más adelante, Isaac vivió 180 años. 180 años fue la edad de Isaac. Y después habla de Edom, Esaú, que simboliza rojo. Recuerdan que el que marchó con un ejército para destruir a Jacob fue Esaú. El que causó la angustia de Jacob allí cuando luchó con el ángel
el que causó esa angustia fue Esaú, porque él le tenía miedo. Entonces Esaú allí está simbolizando a Satanás, está simbolizando a Lucifer, específicamente el Papa Francisco. Entonces vemos ahí 60, 60, 60. Ahora el otro simbolismo es que simboliza el tiempo en que surgió, el tiempo en que la bestia subió a un puesto de influencia para engañar al hombre. El tiempo en que el Papa Francisco fue elegido como Papa. 6 más 6 más 6 nos da 18. Y si sumamos desde el año 2013, excluyendo el 2013, comenzando a contar 2014, 2015, así, comenzando con el 2014, entonces nos da exactamente 18 años hasta el año 2031. 2013 al 2031 es la suma de 6 más 6 más 6. 666, el número de la bestia, hermanos. Mire cuántas evidencias hay de que este mensaje es verdadero. Señala el tiempo cuando llegó el Papa Francisco, elegido como Papa, hasta el tiempo cuando se termina, hasta el tiempo cuando se termina su oportunidad para engañar a la raza humana. Y seguimos entonces ahí vimos lo que simboliza los 144,000 y el 666 en cuanto a este mensaje de Dios, que señala el tiempo que duraría el mundo. Y el Salmo 90 también es parte de la clave para entender este mensaje. Hermanos, los 6,000 años están presentados en un grupo de profecías de la Biblia. La base para este mensaje de que Cristo viene en 2031 primero es que el mundo duraría 6,000 años, que hay 4,000 años hasta la muerte de Cristo, desde que entró el pecado, y que Cristo mismo profetizó en un grupo de profecías que Él vendría 2,000 años después de su muerte y resurrección. Y parte de la base de este mensaje también es Salmo 90. ¿Por qué? Porque en Salmo 90 se menciona la palabra días 6 veces. La palabra días 6 veces. Y dice, porque 1,000 años, Salmo 90, versículo 4, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1,000 años como un día. 1,000 años como un día. Y menciona la palabra día 6 veces, simbolizando que el mundo duraría solamente 6,000 años. Y miren lo que dice aquí, lo que sigue diciendo. Como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1,000 años también no es solamente como un día. Allí nos dice que es como una de las vigilias de la noche. ¿Y cuántas vigilias tiene una noche? Según cómo fue dividido en el tiempo romano. 4 vigilias. Entonces las 4 vigilias de la noche están señalando 4,000 años. Están señalando el Salmo 90 a Cristo. Está señalando a Cristo. ¿Y qué pasa después que pasan las 4 vigilias de la noche? Entonces sale el sol. Y el sol fue creado en el 4º día, simbolizando que Cristo vendría al final del cuarto milenio. Y la cuarta vez, después de la cuarta vez que menciona la palabra días aquí en Salmo 90, entonces allí el versículo 14 habla de mañana, la mañana. ¿Y cómo se comienza la mañana? Con la salida del sol. El Salmo 90 está señalando a Cristo en que vendría a final del cuarto milenio, y entonces con las 6 veces que menciona días está señalando que el mundo duraría solamente 6,000 años. Entonces 4 más 2 son 6. 4 más 2 son 6. Por eso nos dice Apocalipsis 13 que a la bestia se le daría 42 meses. Simbolizan 3 años y medio desde el 2028 al 2031. Pero los 42 meses, el número 42 simboliza
4.000 años y más 2.000 años, que son 6.000 años. Y la bestia actuaría en contra del pueblo de Dios y lo vencería por 6.000 años. Por 6.000 años. Y también lo encontramos en Daniel, ese mensaje. Recuerden que en Daniel 8:14, que dice por 2.300 días, 2.300 días, luego el santuario sería purificado, y estaba hablando allí de esa obra del cuerno pequeño. 2.300 también tienen otro simbolismo. Simboliza 2 veces 3, 2 veces 3, que son 6. Entonces allí nos está diciendo también que la bestia, que presenta Génesis 1, tendría 6.000 años para engañar, para tratar de llevar al hombre a la perdición. Entonces 4.000 años, Cristo, la crucifixión de Cristo, 2.000 años más, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos los 144.000, el año 4.000, y el 6, el año 6.000. Aquí tenemos 3 profecías diferentes. Vamos a comenzar con la número 2 porque tiene el 4 y tiene el 6, igualmente como se presenta en el libro de Apocalipsis. Entonces, esto aquí lo que trata es acerca de Isaac, el hijo de Abraham, Está en Génesis 25, 19 al 27, esta profecía. Nos dice allí que Isaac, cuando toma mujer, cuando se casa con su esposa, tenía 40 años. Y entonces, cuando la esposa da a luz, tenía 60 años. Tenía 60 años. ¿Y cuántos había en su vientre? Eran 2. ¿Qué nos está presentando esta profecía? Isaac toma mujer a los 40 años, simbolizando el año 4.000, la iglesia cristiana que fundó el Señor Jesucristo, que es la esposa. La esposa se presenta como la esposa del Cordero. Además de la Nueva Jerusalén, también la iglesia es la esposa, nos dice el simbolismo del Nuevo Testamento. Y entonces, después de los 4.000 años, 2.000 años más, que es el año 6.000 simbolizado por el 60, entonces da a luz, y da a luz de gemelos. Los gemelos son 2, simbolizando que habría entonces, después de los 4.000, 2.000 años, y entonces da a luz. Y si vamos a 1 Tesalonicenses 5:3, allí nos dice el apóstol Pablo que la segunda venida de Jesús será como los dolores de parto, que van en aumento. Así serán las señales de la segunda venida de Jesús. Está señalando esta profecía. Inmediatamente después, el versículo 27 allí de Génesis 25 nos dice que Jacob moraba en tiendas, es decir, en casas hechas de un material liviano, que se ponen y se quitan fácilmente. Y esta palabra, la palabra tiendas, también podría traducirse como cabañas o tabernáculos. ¿Qué nos dice eso? Que la segunda venida de Jesús será al final de los 6.000 años, y ya sabemos que es en el año 2031 por otras profecías, y que allí entonces se comienza a cumplir otra vez la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Recuerden, hermanos, que las fiestas de Israel tienen diferentes cumplimientos, así como la profecía tienen diferentes aplicaciones. Cuando Cristo vino al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces ese fue un cumplimiento también de la fiesta de las cabañas. Jesús tabernaculizó con nosotros, o moró con el hombre. Cumplimiento de fiesta de las cabañas. Se cumplirá otra vez al final de los 6.000 años la fiesta de las cabañas. Y 1.000 años después, al final de los 7.000 años, entonces desciende a la Nueva Jerusalén, y dice Apocalipsis 22:1, de que Dios morará con su pueblo. El cumplimiento final de la fiesta de los tabernáculos. Dios a habitar entonces en el planeta Tierra, la Nueva Jerusalén, y será hecho tierra. Así que vemos el 4 y el 6, igual que los 144.000 y el 666 y el 666.
Veremos esta profecía también brevemente. Isaías 7, 14 al 23 es una profecía muy conocida porque esta profecía nos presenta, esta es una de las profecías más claras de Jesús que cita Mateo. Allí en Mateo 1, 21 a 23 se nos dice, cuando habla del nacimiento de Jesús, lo llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. ¿De dónde citó Mateo este nombre? De Isaías, capítulo 7, versículos 14 al 23. Bien, entonces, Isaías 7 comienza hablando del rey de Judá. Y recuerdan ustedes que Jesús se le puso ese título cuando estaba en la cruz, el rey de los judíos. Jesús desciende de la tribu de Judá. Por lo tanto, aquí se está profetizando también que Jesús es rey, que Jesús es rey. El versículo 14 allí nos dice que llamaría su nombre Emmanuel y comerá mantequilla y miel. Entonces allí está señalando el final del cuarto milenio, cuando Jesús vendría a esta tierra. Y entonces el versículo 16 nos dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Después que presenta a Jesús, lo presenta como Emmanuel, lo siguiente es que habla de dos reyes, simbolizando los 2000 años que pasarían desde Jesús hasta su segunda venida. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte de la profecía, que lo presenta nuevamente, lo que hemos presentado, es esta. Allí se nos dice en el versículo 21, allí habla de un hombre, una vaca y dos ovejas. Entonces lo que hacemos es sumar 1 más 1 más 2, el resultado es 4. El resultado es 4 y allí habla otra vez, el versículo 22 nos dice de que comerá mantequilla y miel. Entonces claramente está señalando, presentando esta suma de 4 y diciendo que comerá mantequilla y miel, está señalando, como vimos ya en los versículos anteriores, que Jesús vendría al final de los 4000 años. Y lo que sigue es lo más sorprendente. El versículo siguiente, el versículo 23, allí nos habla de 1000 vides y de 1000 ciclos. 1000 vides, o sea, la planta de uva, y 1000 ciclos, sumados son 2000. Miren lo claro que está esta profecía. 1000 más 1000 son 2000. Año 4000 llega Cristo, 2000 años entonces, y será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está bien clara esta profecía. Y la otra profecía que vamos a presentar aquí está en Jueces capítulos 20 y 21. Jueces capítulos 20 y 21. Miren, este libro de Jueces, ya comencé a decirlo, el libro de Jueces me tiene intrigado. El libro de Jueces tiene muchas profecías que señalan a Cristo y que señalan los 4000 años y los 6000 años. Y vamos a ver solamente las últimas profecías del libro de Jueces, que están en los capítulos 20 y 21. 20 y 21. Y concéntrese bien ahora aquí, porque es una profecía extensa y vamos a cubrirla brevemente. Entonces el capítulo 20, versículo 1, comienza hablando de un solo hombre. Y vuelve y se repite esta expresión en el versículo 8, un solo hombre. Y ya les decía, hermanos, esto se trata de un solo hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, como es presentado especialmente por uno de los evangelios, el Hijo del Hombre. Uno de los 4 seres vivientes de Apocalipsis, que también simbolizan los 4000 años, tenía el rostro como de hombre, simbolizando
a que Jesucristo, además de ser león, que era uno de los seres vivientes, un león, un águila, que simboliza a Jesús como Dios, el león simboliza a Jesús como rey, y el buey que simboliza a Jesús como el siervo, el que sirve. Ese ser viviente de Apocalipsis 4, que tenía ese rostro de hombre, simboliza que Jesús se encarnaría como un hombre. Aquí comienza presentando en Jueces 20 a ese un solo hombre, a ese único hombre y único nombre en el cual usted y yo podemos ser salvos. Para nosotros subsistir en estos últimos días que quedan, tenemos que depender de ese solo hombre, de Jesucristo hombre. Pero ese hombre también es Dios y está allá mismo junto al trono del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso Él dijo que debemos orar al Padre en su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos, dijo Pedro, sino en el nombre de Jesucristo. El centro de estas profecías, maravillosamente, es Cristo Jesús. No hay una separación entre este mensaje, el mensaje de estas profecías, y el Evangelio. Estas profecías son parte del Evangelio, porque el Evangelio lo que simboliza es unas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y lo que están señalando esta profecía es el mismo Jesús diciéndonos a nosotros: ven a mí, entrega tu vida a mí, porque el tiempo se acaba. Hazlo hoy. Hoy es el día de decisión, porque el tiempo se acaba. El tiempo que queda es muy corto. Entonces, allí comienza presentándolo. Y vamos al versículo. Bueno, primero vamos a decir de qué se trata esto aquí. Un levita tenía su concubina y vinieron unos hombres malvados de la tribu de Benjamín y mataron a su concubina. Entonces lo que él hizo fue que partió en pedazos el cuerpo y la mandó a las 12 tribus de Israel. Se reunieron las tribus de Israel y entonces decidieron enfrentar a la tribu de Benjamín. A la tribu de Benjamín. Los que se reunieron fueron 400,000. ¿Recuerdan lo que decía del 144,000? El 4,000 también se simboliza con 400,000. El 400,000 aquí está simbolizando el año 4,000. El año en que Cristo vino a la tierra. Y al final del año 4,000 fue que Cristo entonces murió. Y allí nos sigue, el levita relata a los hijos de Israel qué fue lo que pasó, y entre las frases que él dice, allí vemos entonces la profecía que señala a Cristo. Dice que por la noche, recuerdan que cuando agarraron a Jesús allí en Getsemaní, era de noche. Por la noche, allí nos dice el versículo 5 de Jueces 20, y con la idea de matarme. Esa era la idea que ellos tenían cuando agarraron a Jesús allí en Getsemaní. Era matarlo. Como dijo el personaje que dijo que es mejor que muera un solo hombre y no todo el pueblo. Habla de humillación, que la humillaron, o sea, a la mujer. Pero está simbolizando esta mujer allí a Cristo que fue humillado y finalmente dice el versículo 5 que murió. Jesús finalmente murió allí en la cruz del Calvario. Pero el versículo 6 habla de los 12, habla del número 12, simbolizando ese reino de gracia que quedó allí instituido con la muerte de Jesús, porque Jesús ascendió al cielo como nuestro sumo sacerdote. Allí él comienza la realidad del reino de la gracia. Siempre el hombre ha sido salvo por gracia, pero antes de la muerte de Cristo era mirando hacia el futuro a la muerte de ese verdadero Cordero de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, en la realidad del reino llegó, porque el mismo Cristo murió y entonces ese sumo sacerdote terrenal, y ese sacerdote terrenal lo que hacía era que simbolizaba a Cristo. Los corderos, las ovejas y todos los sacrificios señalaban a Cristo, y también los sacerdotes. Con la muerte de Cristo y su ascensión al cielo, entonces llega la realidad
de ese reino, que está simbolizado allí con el número 12 del versículo 6. Recuerdan que el 12 es el número que señala al reino, simboliza al reino de Dios. Bien, entonces vemos allí que esto comienza señalando es a nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 10 es bien interesante. El versículo 10 habla de cantidades numéricas, por ejemplo 10 hombres, habla de 100, que eso equivale a 100, habla de otros 100, de 1000, habla de 1000 y habla de 10.000. Haciendo la suma de todas estas cantidades que presenta aquí, entonces el resultado es 12.210. 12.210. Y 12.210 se escribe, ¿verdad?, un 12 y un 2 y un 1 y un 0. Allí tomamos bueno, 12.210, tomamos el 12 y entonces tomamos el 2 y el 1, o sea, sería 21, descartamos el 0, entonces sumamos 12 más 21, el resultado es 33. Allí está señalando la edad que Cristo tenía cuando murió, que fueron exactamente 33 años. En el año 31, recuerdan que hubo casi 3 años que no se computaron porque comenzaron la cuenta tarde. Jesús murió a los 33 años en el año 31. Entonces aquí tenemos el 40.000. Otra vez. Seguimos. El versículo 15 habla de 26.000. El 26.000 termina, el 26 termina con el 6 y sigue la palabra 1000. Allí está señalando el año 6.000. Versículo 13 dice que no quisieron oír su voz, y una pelea contra los hijos de Israel. Está señalando el hombre que rechaza la voz de Dios llamándolo, y la pelea contra el pueblo de Dios, que es por 6.000 años, como presenta en el versículo 15, cuando está el número 26.000, tomamos la última parte, 6.000. Entonces, la última parte del versículo, a la primera parte del versículo 16, habla de 700. Ese 700 simboliza entonces el año, los 7.000 años. Los 7.000 años. Cuando entonces es terminada, es completada la obra de redención, y es exterminado entonces el pecado en el universo. Versículo 17 vuelve otra vez y menciona los 400.000. El versículo 18 dice que Judá irá primero. Judá irá primero. Miren lo que pasó allí en estos versículos que he pasado. No he ido contando la historia. Lo que pasó allí fue que ellos, después de escuchar el testimonio del levita, ellos entonces enfrentaron a la tribu de Benjamín y le dijeron: ¿por qué ustedes hicieron eso? Le dieron la oportunidad de arrepentirse. Pero los de Benjamín, ¿qué hicieron? Ellos no se arrepintieron. Ellos mejor decidieron hacer la guerra contra el pueblo de Israel. Mejor no reconocieron su falta que hicieron esos hombres malvados con esa concubina de ese levita, y ellos entonces ahora pagarían la consecuencia. Y cuando se reunieron con Jehová, entonces la tribu que iría primero sería Judá. Judá será el primero. Y recuerden que Judá llegó a ser el príncipe de los hijos de Israel. Judá simbolizando a Cristo, que sería el príncipe. Por eso Ezequiel señala en múltiples ocasiones al príncipe, simbolizando a Jesucristo. Y cuando Daniel, en la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, allí se nos habla que vendría el Mesías príncipe. ¿Por qué lo señala como príncipe? Porque en las profecías también, cuando habla de príncipes, muchas veces está señalando a Jesucristo. Por eso dice aquí que Judá iría primero. Entonces se fueron a la guerra contra Benjamín.
contra Benjamín, los hijos de Israel, que eligieron un grupo selecto, y entonces fueron contra Benjamín. Y cuando fueron a la batalla, los de Benjamín comenzaron ganando. Y mataron a 22,000. Mataron a 22,000 de los hijos de Israel. Y, y después mataron, en el versículo, estamos en el versículo 25, después mataron a 18,000. Entonces sumamos 22,000 más 18,000 y nos da otra vez 40, nos da 40,000. Recuerdan que comenzó el capítulo con 400,000 hombres, 400,000 simbolizando el año 4,000. Y entonces aquí cuando se enfrentan dos veces, ahí habla del primer día, que eso lo vamos a señalar más adelante, y después habla del segundo día. Vayan contando los días también. En las dos batallas ganó la tribu de Benjamín. En la primera mató a 22,000 y en la segunda mató a 18,000. Y sumados 22,000 más 18,000 son 40,000. Mataron 40,000 de los hijos de Israel. Ese 40,000 también simboliza el año 4,000 cuando Jesús vino y murió por nosotros. Los símbolos se repiten. El año 4,000 se presenta en diferentes ocasiones y entonces la profecía la va repitiendo. Vayan tomando en cuenta eso. Nos dice que después de eso se nos dice en el versículo 26 que ellos ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Oiga bien, ellos sabían que estaban haciendo algo correcto, o sea, ellos tenían el visto bueno de Jehová, porque Benjamín, aunque le habían dado la oportunidad, ellos no se arrepintieron, no reconocieron el pecado, y ellos fueron a hacer justicia en nombre de Jehová. Pero entonces habían peleado dos veces ya, y las dos veces habían perdido muchos hombres. Entonces ellos ayunaron, se presentaron delante de Jehová, y entonces ofrecieron allí holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces allí se completa la profecía. Murieron de ellos 40,000, simbolizando el final de los 4,000 años, cuando Cristo murió. Y dice que ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Los holocaustos y las ofrendas de paz, todas eran símbolos del Evangelio y símbolo especialmente de Jesucristo, quien vino a esta tierra y se ofreció por nosotros. Y fíjense bien, después que habla allí de los holocaustos y la ofrenda de paz, simbolizando el sacrificio de Cristo al final de los 4,000 años, allí nos dice el versículo 27, el arca del pacto de Dios estaba allí. El arca del pacto de Dios estaba allí. ¿Dónde estaba el arca del pacto de Dios? Estaba exactamente debajo de la cruz donde crucificaron a Cristo. Y esto es algo que le puede resultar muy raro a algunos de ustedes, porque no lo había mencionado antes. Si usted va a YouTube, si usted va a internet, usted busca un señor llamado Ron Wyatt. Ese señor descubrió muchas cosas importantes, porque Dios lo usó de manera milagrosa a este hombre. Él descubrió el arca del pacto, y él demuestra allí cómo lo presenta, que el arca del pacto estaba escondida. Recuerdan que el arca del pacto no fue llevada a Babilonia como fueron llevadas otras cosas del templo. El arca del pacto, antes de la invasión del rey de Babilonia, fue escondida. Y él presenta de forma milagrosa, Dios lo guió a ese lugar, y él por varios años excavó allí hasta que encontró el arca del pacto, y allí se encontró con varios ángeles también. Y él presenta que cuando Cristo murió, con ese terremoto que hubo, la tierra se rajó, y la sangre y el agua que salió del cuerpo de Jesús entró por la roca y cayó encima de la tapa del arca, encima del propiciatorio. Lo mismo que hacía el sacerdote ese día de la expiación. Entonces, dice aquí esta profecía que cuando Cristo murió, cuando fue ofrecido ese holocausto al final de los 4,000 años,
El arca del pacto estaba allí. Vaya y vea esos videos, pero no puedo seguir hablando de eso porque este no es el tema de hoy. Pero en esta profecía nos dice que el arca del pacto estaba allí cuando Cristo murió al final de los 4.000 años. De los 4.000 años. Después el versículo 30 habla del tercer día. Les dije que vayan contando los días de la batalla. Y en ese al tercer día, entonces en el versículo 31 nos presenta, nos habla de 30. Nos habla de 30. Dice que mataron a 30 hombres. Y en el versículo 39 otra vez menciona los 30 hombres. Entonces si sumamos 30 más 30 son 60. Y recuerdan entonces la clave para entender las profecías, que el 666, 60 también simboliza los 6.000 años. El 30 más 30, 60 simboliza también los 6.000 años que durará este mundo para terminar, que terminan en el año 2031. Y nos dice el siguiente versículo, el versículo 40, que subió una columna de humo y que subía al cielo. Y habla del humo que subía de la ciudad. Está señalando eso que menciona Apocalipsis 17, creo que es, el humo de la ciudad de Babilonia. La caída de Babilonia final ya en el año 2031. Y que subía al cielo, señalando que subiremos al cielo al final de los 6.000 años. Entonces aquí comienza la batalla, comienza a tomar un giro, Recuerden que Benjamín, la tribu de Benjamín, comenzó ganándole. El pueblo llegó, se acercó a Dios y Dios le dijo, vuelvan a la batalla, a otra batalla. Entonces ahora comenzaron a ganar los hijos de Israel contra Benjamín. Y murió en la primera batalla, murieron, otra vez nos dice, versículo 44, murieron 18.000. Recuerdan allí en el versículo 25, cuando Benjamín le estaba ganando a Israel, en esa segunda batalla murieron 18.000. Ahora, en la primera batalla que Benjamín le ganó por mucho, que Israel le ganó por mucho a Benjamín, entonces también murieron 18.000. Se ve como una coincidencia esto, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que esto no es coincidencia. Estas son profecías. ¿Qué simboliza ese 18.000? Mírenlo aquí. Aquí está el 180. Ya les presenté que el 666 simboliza primeramente 60 más 60 más 60. Desde 1844, 60, 60 más 60 son 180. Mírenlo ahí. 180. 1844 al año 2024. El tiempo que comienzan los 7 años de tribulación. Y tengo que hablar más adelante, es en 1844, porque quizás para algunos diría, pero ¿y qué pasó en esa fecha? En esa fecha, un grupo de hermanos de la iglesia, mayormente la iglesia metodista, la iglesia bautista, presbiteriana, llegaron a la conclusión de que los 2300 años de Daniel 8:14 se cumplirían en el año 1800, primero 1843, después corrigieron 1844. Y miles de personas, hubo un gran reavivamiento aquí en Estados Unidos y también en Europa, se reunieron para esperar al Señor el 22 de octubre, en el día de la expiación, en octubre, en 1844. Y hubo una gran decepción porque Jesús no vino. Pero después ellos se dieron cuenta que fue que en esa fecha comenzó el juicio profetizado por Daniel 8 allí, que el santuario sería purificado, se trataba de un juicio especial. En Daniel 7, antes de la segunda venida de Cristo, antes del reino de Cristo, se habla de un juicio, que el Hijo del Hombre llega frente al anciano de días y se abre un libro. Entonces comenzó ese juicio y estas profecías señalan una y otra vez que ese periodo de tiempo está dividido
en 180 años, que llega hasta el 2024, y después 7 años más que terminan en 2031. Eso está en la edad de Isaac. Eso está en Esther capítulo 1, los 187 años, 180 y después 7 años. Eso está en Ezequiel capítulo 48, el último capítulo, los 180. Y está en un grupo más de profecías de la Biblia, como vemos en esta también. El 18.000 se presenta en 2 batallas, 18.000 muertos. ¿Por qué? Porque esta es una profecía que está señalando ese tiempo. Y el versículo 47, que lo escribí aquí, versículo 47, es muy importante porque allí se nos dice que se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. 600 hombres. La tribu de Benjamín fue casi exterminada. Pero dice que salieron corriendo 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Concéntrese un poco más aquí ahora. 600 hombres, oiga bien, 600 hombres. ¿Qué está señalando el 600? Ya lo sabemos. El 600, los 6.000 años. Y se escondieron en la peña de Rimón 4 meses. Allí lo encontramos el orden inverso. 4 y 600. 4 meses y 600. ¿Y dónde se escondieron? En la peña. ¿Cuál es uno de los símbolos que más se usa para señalar a Cristo? La peña. La peña de Oreb. ¿Recuerdan que Moisés hirió la peña? Profetizando allí que Cristo, que esa peña sería golpeada, sería herida. Ellos se escondieron por 4 meses, simbolizando allí los 4.000 años que vendría la peña. 4.000 años, pero allí el símbolo es más amplio también. Allí habla de que eran 600 hombres de la tribu de Benjamín y habla de la peña. Recuerdan que del monte, Daniel capítulo 2, fue cortada una piedra, una roca, una peña, y el monte vino, le dio a la estatua en los pies y la volvió polvo, simbolizando también esa peña la segunda venida de Cristo. Simboliza la primera venida y también la segunda venida de Cristo. Y el siguiente versículo habla de espada, de bestia y también de fuego. Jesús se presenta en Apocalipsis 19 con una espada que sale de su boca, la segunda venida de Cristo. Habla de las bestias, señalando que allí entonces se le terminan los 6.000 años a la bestia, y habla de fuego. Salmo 50 dice que fuego consumirá delante de él. El resplandor de la venida de Cristo será como un fuego consumidor. Entonces allí vemos que esta profecía que señala una y otra vez los 4.000 años y los 6.000 años. A Benjamín, luego de cometer este hecho tan grave, ellos consintieron con los pecadores y no se arrepintieron, y por eso le vino en gran mal, casi fueron exterminados allí. Está señalando que el pecado siempre trae destrucción y que Dios está llamando al arrepentimiento, y que el tiempo se acaba entonces al final de los 6.000 años. Solamente faltan unos 11 años, hermano, para llegar a esa, para terminar los 6.000 años. Entonces, después que quedaron 600 hombres de Benjamín, seguimos en el capítulo 21. El capítulo 21 nos dice allí que cuando se dieron cuenta que la tribu de Benjamín había sido casi exterminada, entonces los hijos de Israel se sintieron muy mal y ellos lloraron. Hubo un gran llanto, porque ellos decían, bueno, ¿será que una tribu entera de Israel va a ser exterminada? Porque recuerden que ellos, en esta batalla, ellos pusieron una emboscada y ellos también quemaron la ciudad. Ellos exterminaron mujeres y niños. Por eso les decía al principio, estas son historias que usted se puede preguntar, pero ¿por qué están esas historias en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió que se registrara eso, que se escribiera? Es que son profecías que están señalando claramente este mensaje
que hemos estado predicando ya hace un tiempo. Entonces hubo un gran llanto y ellos decían, pero ¿y cómo va a ser que se va a exterminar una tribu completa del pueblo de Israel? Y oiga bien lo que dice el versículo 4. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Lo mismo que ocurrió en la primera parte de la profecía, cuando ellos estaban perdiendo, se entristecieron, fueron delante de Jehová, ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Eso fue después que habían muerto 40,000, simbolizando a la muerte de Cristo al final de los 4,000 años. Recuerden que él decía que fueran contando los días. El versículo 22 habla del primer día. El versículo 24 habla del segundo día. Y el versículo 30 habla del tercer día. Ahora, siguiendo con mucha atención la historia, encontramos allí que en el capítulo 21, versículo 4, nos habla de al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente del tercer día. Entonces llegamos al cuarto día, simbolizando el cuarto milenio. ¿Y qué es lo que se narra aquí? Dice que ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, simbolizando la muerte de esa ofrenda de Jesucristo. La muerte de Jesucristo que se entregó como ofrenda por el pecado, para salvarnos a nosotros en el cuarto día. El cuarto día, si usted va a las trompetas de Apocalipsis, la cuarta trompeta, allí vemos al sol sangrando, simbolizando esa muerte de Jesucristo. Perdón. Entonces, note bien, les había dicho ya que se repiten los símbolos de forma diferente, se repiten. La profecía la repite. Y allí dice que ofrecieron ofrenda de paz. Dice el versículo siguiente, el 5, sufrirá la muerte. Al final del versículo 5, Jesús sufrió la muerte. Cortada es hoy de Israel una tribu. Asimismo Jesús dijo que fue cortado. Isaías 53. Eso fue cortado de los vivientes. Y el versículo 4, otra vez volviendo al versículo 4, dice que se levantó de mañana. Jesús no quedó muerto. Jesús no quedó en el sepulcro, hermanos. Jesús de mañana, temprano, antes de que saliera el sol, se levantó del sepulcro y subió al cielo. Y regresó otra vez por un tiempecito con los discípulos. Entonces, allí el problema que estamos tratando ahora es que la tribu de Benjamín está casi exterminada. Quedan solamente 600 hombres de los que podían sacar espada, de los que podían pelear. Y entonces, allí se nos dice, ellos averiguaron cuál de qué lugar de Israel no habían subido con ellos a la batalla. Y entonces se dieron cuenta que los de Jabes de Galaad no habían ido con ellos. Así que se reunieron 12 hombres. Vemos aquí el 12 otra vez. Recuerdan, después de la muerte de Jesús, el 12, por eso Jesús eligió a 12 discípulos. El 12 simboliza el reino de Cristo, que primero es el reino de la gracia, cuando Jesús sube al cielo como nuestro sumo sacerdote y ofrenda. Entonces, pero al final de los 6,000 años, es el reino de la gloria. Por eso se le añade otros 12 más. Son 24 que lo encontramos en la Nueva Jerusalén. Los nombres de los 12 apóstoles y los nombres de las 12 tribus de Israel se juntan entonces, forman 24, y allí está diciendo que el reino comienza entonces el reino de la gloria después del reino de la gracia. Entonces, el problema es buscarle mujeres a esos 600 hombres para que no se extermine una tribu completa de Israel. Ellos lo llamaron en paz y le dijimos, vengan, le vamos a buscar mujeres para que ustedes produzcan hijos y entonces se reproduzca otra vez la tribu de Benjamín.
Así que esos 12,000 hombres fueron a los de Jabes de Galaad, que porque no habían ido a ayudarles a ellos, entonces allí los mataron a ese pueblo y le dijeron a aquellas mujeres que son vírgenes, tráiganla para dársela a estos 600 hombres. Pero el problema sigue, porque solamente encontraron 400 mujeres, y aquí se repite el símbolo otra vez, hermanos. Miren cuántas evidencias hay de que estas profecías son verdad. Y fíjense, 2 capítulos enteros, 4 páginas de mi Biblia, repitiendo una vez tras otra, los 6,000 y los 4,000. Entonces solamente encontraron 400 mujeres para estos 600 hombres. Ahí vemos el año 4,000 con 400 mujeres, pero ¿cuántas mujeres faltarían para completar? Faltarían 200 mujeres, que es otra de las claves para entender. Los 2,000 años que faltan desde la muerte de Jesús hasta su segunda venida se presentan también como el número 2, el número 20, el 200, el 2000 y también el 200,000, me parece. El asunto es que llegaron 400 mujeres y faltaban 200. Cuando menciona aquí el número 400, las 400 doncellas, en el siguiente versículo, el 13, allí menciona otra vez la peña de Rimón, señalando que Cristo vendría al final de los 4,000 años, y entonces allí allí está la palabra paz. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y se señala como el príncipe de paz. Allí está señalando a Cristo, y el versículo 15 dice, habla de una brecha. Recuerden que a Jesús se le hizo una brecha allí en el costado, se le hizo esa gran herida en el costado allí a Jesucristo. Y el versículo 19 habla de la fiesta solemne de Jehová. Jesús murió exactamente en la fiesta de la Pascua, ¿Y cómo solucionaron ellos entonces este problema? ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, ellos dijeron: los hijos de Israel suben a Silo en el tiempo de la fiesta, que se celebra la fiesta, y lo que ellos deben hacer entonces, los 200 hombres que faltan, es esconderse allí, y de esas muchachas, de esas doncellas que van a la fiesta, entonces la agarran y se la llevan. Y cuando los padres de esta muchacha vayan a buscar su hija, entonces nosotros hablaremos por ustedes. Nosotros le explicaremos el problema y le diremos: mira, nosotros no podemos darle nuestras hijas, porque ellos, los que fueron a la guerra, se comprometieron a no darle de sus hijas a esta gente. Por eso tenían ese problema. Pero le dijeron: ahora salgan de los montes y róbense esas muchachas. ¿Por qué? Porque así se libran ellos de violar esa promesa que hicieron. Los padres no le dieron a ellos la muchacha, sino que ellos la tomaron sin que los padres se la dieran. Así resolvieron ellos este problema. ¿Y qué pasó después que consiguieron las 200 que faltaban? Ven, ahí se completa entonces el símbolo. Eran 600 hombres, y entonces consiguieron a 600 doncellas. Entonces 600 más 600 son entonces 1,200. Allí está 6 más 6, 12. Allí se completa el 12, que es símbolo del reino de Cristo. Y el símbolo del reino de Cristo se completa entonces el simbolismo de los 2,000 años para completar los 6,000 años. ¿Y qué dice el versículo 23? Dice: tomaron mujeres conforme a su número. Al final de los 6,000 años se completa el número de los salvados. Se fueron y volvieron a su heredad. Volvieron a su heredad, dice allí. Ahí completa el simbolismo. Nosotros, entonces, al final de los 6,000 años, nos iremos a la heredad que Dios ha preparado allá en el cielo. Cuando Jesús dijo en Juan, Jesús dijo: me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros, y volveré otra vez y lo voy a tomar conmigo. Es decir, va a venir a la tierra
es para buscar a su iglesia, para buscar a los salvados. Y el libro termina diciendo que no había rey en Israel. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener un solo rey. Es Jesucristo. Jesucristo será nuestro rey. Es Dios quien será nuestro rey. Así que, hermanos, regocijémonos. Estoy emocionado con tantas profecías que tengo. Y pronto voy a hacer otro video presentando una profecía maravillosa también. Estoy un poco, a veces me desespero un poco porque son tantas las profecías que Dios me está enseñando. Y estoy un poco lento presentándolo, pero le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerza para ser un poco más rápido para presentar estos videos, porque es grande, hermanos, es grande. Estoy tratando de contactar los líderes de las iglesias para presentarle esta profecía, pero es muy difícil. Es muy difícil porque a poco le interesa. Pero este mensaje va adelante y finalmente va a triunfar porque es verdadero. Dios te bendiga y preparémonos para ese maravilloso día que se acerca rápidamente. Dios te bendiga.